Hola, soy Rafael Fernández Mata, profesor del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Córdoba, y quisiera darles las gracias por su interés en mi comunicación, cuyo título pueden ver en pantalla. Básicamente, he de indicarles que son dos los objetivos de mi ponencia. En primer lugar, pretendo enfatizar la importancia de un inventario, el de los japonesismos o voces que hemos tomado prestadas de la lengua japonesa. Este ha sido descuidado por los hispanistas, dado su reducido número, 92 ítems, y el desconocimiento de esta lengua asiática. En segundo lugar, trataré de dar a conocer la occidentalización de los japonesismos relativos a la vestimenta en la lengua española de hoy. A continuación, pueden comprobar el corpus de los japonesismos que funcionan en la lengua española actual, entendida esta desde un punto de vista panhispánico. Tras un proceso de recolección y tamizado, reuní un inventario de 92 unidades. Dado que no es el tema del que trata mi comunicación, no podré detenerme en explicarles cómo lo obtuve, pero pueden buscarlo en mis publicaciones. Por otro lado, les advierto que este listado necesita una revisión, que espero poder llevar a cabo próximamente. Bien, si se fijan, he marcado las unidades que examinaré en mi comunicación, que son yukata, obi, kimono y sayonaras. Las he adaptado siguiendo mi método de transcripción, por eso quizá algunas puedan resultarles extrañas. Si quieren saber más sobre este método, en mi perfil de participante aquí en el Congreso pueden acceder a la obra. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, si aplicáramos criterios semánticos al inventario de japonesismos, estableceríamos 13 áreas referenciales. Soy consciente de que muchos investigadores pueden no estar de acuerdo con la propuesta que aquí doy, puesto que cuando se habla de semántica, las fronteras resultan, cuando menos, difusas o escurridizas, ¿no? No obstante, siguiendo mi división, los japonesismos de la vestimenta constituyen la séptima área referencial en cuanto al número de voces. Como pueden observar, son 4 unidades. A su vez, esta séptima posición está compartida también con las 4 voces relativas a la vivienda y el mobiliario y otras 4 relacionadas con la filosofía y la religión. En cuanto al análisis de cada unidad, tendremos en cuenta cómo se escribe y se pronuncia la voz en español, con qué significado se ha adoptado, cuál es su funcionamiento morfológico y sintáctico combinatorio y en qué momento podemos establecer su primera documentación textual. Arriba a la izquierda podemos ver el étimo y la articulación del japonesismo. En japonés es sustantivo y solo tiene una acepción en el diccionario monolingüe Daijirin. Por lo que se refiere a su grafía, la forma subrayada con K es la preferida en los corpus consultados. Para todas las voces hemos tenido en cuenta el CORDE, el CREA, el Corpes 21 y la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. También es la transcripción utilizada por el nuevo diccionario de voces de uso actual. Al español ha pasado con patrón acentual paroxítono y en verde se puede observar mi propuesta de transcripción. En cuanto a su significado, el nuevo diccionario de voces de uso actual describe su única acepción como vestido tradicional japonés que se usa durante el verano. De este modo, observamos que solo coincide en parte con la acepción del Daijirin, en la que se expresan, además, otros valores semánticos, como que está hecho de algodón y que puede usarse también después del baño. Su integración en el sistema morfológico del español es irregular, ya que el nuevo diccionario de voces de uso actual indica que esta voz es femenina, pero en el Corpes 21 he encontrado algún caso masculino. La formación del plural también presenta cierta variación. Aunque se registra un uso mayoritario del morfema S, encontramos muestras en la hemeroteca digital y en el Corpes 21, de morfema plural cero, los yukata, sus yukata, los auténticos yukata. Asimismo, esta voz no posee combinaciones sintácticas. Por último, gracias a la hemeroteca digital, sabemos que su primer registro en español, a menos que otras fuentes demuestren lo contrario, se sitúa en la publicación madrileña La Libertad, el 4 de noviembre de 1927, transcrito como la yukata. Desde ese año en adelante podemos documentar casos en la hemeroteca digital,
pero sí que es cierto que la frecuencia de estos se eleva a partir del año 2003. La voz obi proviene del étimo que pueden ver en pantalla. En japonés, este sustantivo cuenta con 4 acepciones, pero para mi estudio solo me interesa la primera. Tanto en las muestras de los corpus como en el diccionario del español actual, se utiliza la transcripción obi. La adaptación llana al español coincide con la articulación japonesa. En este caso, la transcripción mayoritaria en español y mi propuesta de adaptación gráfica, la cual pueden ver en verde, son idénticas. En lo referente a su valor semántico, coinciden nuevamente el diccionario del español actual y el uso de las muestras en el Corpus 21 y la hemeroteca digital, pues en todos se utiliza este vocablo para referirse a la faja ancha de seda que forma parte del kimono, descripción que deriva de la primera acepción del daijirin para la lengua japonesa. Por lo concerniente a su morfología, la voz ha sido adaptada al género masculino, probablemente por su referente hispánico inmediato, el cinturón. No hallamos muchas muestras de plural, pero la encontrada en el Corpus 21 está formada con S. Tampoco detectamos preferencia por ningún patrón combinatorio. Su primera aparición en una obra lexicográfica hispánica no tiene lugar en el Diccionario del Español actual, esto es, en 1999, sino en el Diccionario de Voces Americanas, escrito casi con toda seguridad en Madrid por el panameño Manuel José de Ayala, entre 1751 y 1777. El editor de la obra, que es Quesada Pacheco, indica que muchas de las voces podrían haber sido redactadas antes o después de esta horquilla de años. Pese a que no se incluye la voz, sí que la utiliza para el descriptor semántico del vocablo kimón, y allí leemos: es una ropa o vestido que gastan los japones, que a las mujeres arrastra y a los hombres llega a media pierna, según la calidad de la persona, pues los ricos la traen más larga y los pobres hasta donde pueden. Solo se diferencia el de las mujeres en la boca de la manga, que es medio cerrada. La tela suele ser muy fina y bordada, y le ciñen con un ceñidor, que llaman umbi, que es de seda o algodón. Su primer registro textual, por el momento, según la hemeroteca digital, podemos situarlo en el periódico catalán La Dinastía, el 7 de septiembre de 1888. El resto de casos documentados, desde 1895 hasta 2022, no presentan variación de género ni articulatoria, más allá de los 2 únicos casos oxítonos o bi, uno en 1894 y otro en 1928. Según el diccionario monolingüe Daijirin, el sustantivo kimono posee 2 acepciones en japonés. La historia de esta voz en los corpus y en los diccionarios del español presenta una alternancia gráfica entre kimono con QU y kimono con K. En la actualidad se prefiere la adaptación con K, incluso en la última versión del diccionario de la lengua española. Mi sistema de transcripción prefiere la grafía con QU. Al respecto de su patrón acentual, esta voz es llana, por tanto es similar al étimo. En cuanto al significado de kimono, las obras lexicográficas hispánicas recogen 2 acepciones. La primera deriva directamente de la segunda acepción dada por el Daijirin para la lengua japonesa, esto es, se utiliza para describir la túnica o bata de origen japonés con forma de T, hecha de tela ligera, que se caracteriza por sus mangas anchas y largas. Es abierta por delante y se cruza ciñéndose mediante un cinturón o faja. El segundo significado que recoge los diccionarios hispánicos se encuentra muy relacionado con las artes marciales, porque significa vestimenta o conjunto deportivo de color blanco que está compuesto por una chaqueta y un pantalón anchos de tela fuerte, utilizado para practicar las artes marciales. La chaqueta se abrocha por delante con un cinturón de color que indica la categoría del luchador. Por lo que respecta a su información morfológica, en los corpus y los diccionarios hispánicos se emplea como sustantivo masculino, y su plural con S también es bastante estable. Se puede combinar regularmente con el complemento de seda, kimono de seda,
Por otro lado, existe una combinación léxica recogida en diferentes diccionarios occidentales: kimono sleeve en inglés, a manche kimono en francés, manga japonesa en portugués, manica manichea kimono en italiano. Se utiliza para designar un tipo de manga amplia que suele cortarse conjuntamente con el canesú de la prenda en una sola pieza, aunque también pueden hacerse con costura en el hombro. En los corpus del español aparece con dos significantes: mangas japonesas, registrado por primera vez en 1984, y con mangas kimono, registrado en 2006. Aunque este japonesismo se conociera en lengua española desde inicios del XVII e incluso con casi toda probabilidad en la segunda mitad del XVI, parece que vivió una reintroducción en los dos últimos decenios del siglo XIX, y así lo demuestra la hemeroteca digital y la comparación con otras lenguas occidentales. El japonesismo sayonaras procede del étimo que pueden ver en pantalla, el cual funciona como interjección o conjunción en la lengua japonesa, según el diccionario monolingüe Daijirin. Tanto en el diccionario de uso del español de América y España como en los corpus, el japonesismo se adapta con Y, a diferencia de mi propuesta de transcripción. Además, obsérvese que el étimo es esdrújulo, frente a la adaptación hispánica que prefiere un patrón paroxítono. En español se emplea con el significado de sandalias ligeras, el cual no está para nada relacionado con el valor etimológico. Pese a que documentamos escasos ejemplos, podemos sostener que sayonaras es un sustantivo femenino dual, pues su referente hispánico es sandalias, el cual es un sustantivo que comúnmente se emplea en plural y designa objetos pares formados por piezas independientes. No detectamos combinaciones sintácticas para esta voz. Por último, en cuanto a su historia, de acuerdo con la hemeroteca digital, su primera documentación, que es española, data de 1992. Según el Diccionario de Uso del Español de América y España, el CREA y el Corpes 21, este japonesismo se utiliza o conoce solo en Perú. Si bien los casos españoles, que son anteriores, de 1992 y 2003, a la primera documentación peruana de 2004, podrían cuando menos poner en tela de juicio esta información geográfica. En todo caso, esta voz se conoce a uno y otro lado del Atlántico, aunque su uso no parece muy extendido. Tras llevar a cabo nuestro análisis, podemos concluir con las siguientes ideas. Las 4 unidades analizadas no presentan variación articulatoria de carácter segmental. Asimismo, en su adaptación al español, observamos preferencia, como no podría ser de otro modo, por el patrón acentual paroxítono. Solo yukata y sayonaras no coinciden con las articulaciones etimológicas, puesto que yukata es aguda y sayonaras es esdrújula en japonés. El análisis morfosintáctico de las voces nos revela que todas pertenecen a la categoría de los sustantivos. De las 4 unidades, 2 son sustantivos masculinos, el obi y el kimono. Uno posee género inestable, el la yukata, y otro es femenino, las sayonaras. Por último, observamos en los corpus del español que kimono posee un muestrario de combinaciones sintácticas y léxicas, pero no ocurre así con el resto de voces analizadas, que no cuentan con patrones combinatorios recurrentes. En lo concerniente al plano semántico, casi la totalidad de las voces mantiene semejanza con el significado original de los étimos. El único significado no relacionado es el de sayonaras. Atendiendo a su semántica, 2 unidades son empleadas para hacer referencia a vestidos, yukata y kimono, mientras que las otras 2, obi y sayonaras, se usan para complementos. A pesar de que kimono y obi se registran desde los primeros contactos entre hablantes hispánicos y nipones, parece que la reintroducción de los términos tuvo lugar a finales del XIX. Del siglo XX son los primeros testimonios de yukata y sayonaras. Hasta aquí mi comunicación. Les doy las gracias por su tiempo y espero que les haya resultado interesante. Un saludo.